estamos con Él. Entonces, vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 11. Abran su Biblia, por favor. En el libro de los Hechos. Y vamos a meditar la palabra del Señor a partir del versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Vamos a meditar hasta el final de este capítulo, versículo 30. Pero vamos a leer a partir del versículo 19 al 21. Allí en sus lugares leemos la palabra del Señor. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro y oramos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por la dicha que nos concedes de poder estar congregados con este propósito de exaltar tu nombre, aprender de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón. Y te damos gracias por esa manera de cómo tú has tratado de ver que tengamos comunicación, que estemos en comunión contigo, que estemos avivados, que estemos vivos desde ese momento en que llegaste a nuestro corazón, que nosotros entregamos nuestra vida a ti hasta ahora. Te ruego, Dios, que nos guíes en este tiempo, tu Espíritu Santo sea con nosotros y tu palabra edifique a todos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, nuestro Dios. Amén. Bueno, hemos meditado hasta hoy en este capítulo 11, anteriormente todos los capítulos anteriores de este libro de los Hechos, a donde podemos ver el amor de Dios, podemos ver la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. En los evangelios podemos ver cómo Jesús se da a conocer ante la comunidad, ante su pueblo, hablando de Dios, hablando del evangelio, hablando de Él, hablando y sanando a la gente. Y finalmente el Señor Jesús se dio desde el sacrificio de la cruz, se dio con amor, se dio con pasión, se dio por misericordia, lo hizo por nosotros y bueno, murió, fue crucificado y resucitó. Él vive. Nosotros creemos y adoramos en un Dios que resucitó, que vive, que no quedó en la cruz, no está en la cruz, Él resucitó, Él vive. Y porque Él vive, entonces todo lo que nosotros hacemos, lo que creemos, la fe que profesamos
en su nombre tiene sentido, tiene valor, tiene importancia. No vivimos, no andamos a ciegas, porque creemos en un Dios vivo, que ha sido siempre el que sustenta, el que gobierna en los cielos y en la tierra, y el que sustenta toda la humanidad. En Él creemos. Entonces, al ver el libro de los Hechos, vemos que el mensaje, el propósito de Dios sigue. No solamente el Evangelio se da a conocer al pueblo de Israel, sino empieza a extenderse por Judea, por Samaria, por varias partes de los continentes vecinos, como es África, parte de Asia, parte de Europa, y en la actualidad por todo el mundo el nombre del Señor es proclamado. Entonces, en este libro de los Hechos podemos ver el plan de salvación que Dios tiene para todo el mundo. Todos están incluidos, solo que no todos quieren creer. Sin embargo, los que hemos creído, debemos nosotros estar en el Señor, caminar con el Señor. Perdón. Por esa razón, hace unas semanas estuvimos viendo el concepto, la conducta del apóstol Pedro. Que el Espíritu Santo le cambia su actitud, porque él tenía entendido que el Evangelio era solamente para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero después el Espíritu Santo lo lleva a las tierras, hablando de manera ambiental, de manera cultural. Va Pedro y lleva el Evangelio a los pueblos enemigos. Dios cambia esa idea del apóstol. Y la otra parte es que tanto el apóstol y la iglesia tienen una idea, tienen un concepto, y también el Espíritu Santo cambia esa idea, en donde hace 8 días pudimos ver que la iglesia en la actualidad debe ser enseñable, debe ser moldeable, porque el plan de salvación para el mundo, la predicación del Evangelio continúa, sigue. Dios no solamente ha pensado en usted, el Espíritu Santo no solamente ha obrado en usted. Él, dentro de su plan, no quiere que nadie muera, que nadie sea condenado, sino que todos tengan la oportunidad de oír el plan de salvación, de oír que Cristo es el Salvador, que Él murió en la cruz, que se dio con amor, que se dio con poder y que venció ahí todos esos fenómenos que son poderes que limitan al hombre para llegar a Dios. Todo eso lo venció el Señor, como es el pecado, como es la muerte, como es el sufrimiento y otras cosas. Cristo Jesús los venció en la cruz. Y queda entonces entre usted y Dios, nos pone de frente a frente, solo el Señor y usted, desde el momento en que llegó a su corazón hasta ahora. En ese proceso de crecimiento, en ese desarrollo hasta llegar a la madurez,
Y otra vez el Señor se pone frente a frente ante nosotros para llevarnos en un crecimiento, en un desarrollo, en donde usted pueda asimilar, pueda entender que es un instrumento en las manos de Dios para que otros crean en su nombre. Eso es importante. Y aquí podemos ver esto. Aquí podemos ver esto. Entonces, la tercera parte que vamos a ver en este capítulo es que el estilo de vida de usted y la mía debe ser al estilo de Dios. El estilo de vida de Dios debe ser esa forma de vida nuestra. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Cómo dijo a los discípulos cuando estaba ante la mujer samaritana? Cuando los discípulos regresan de ir a buscar la comida y llegan ante Jesús y le ponen ahí la comida y le dicen, come. ¿Y qué dice Jesús? Mi comida es que yo haga, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que su nombre sea conocido, que otros crean. Y esa historia de la mujer samaritana es una historia muy edificante, es trascendente, porque cuando Jesús se acerca a aquella mujer y le habla y le explica a lo que Jesús, o por lo que Jesús está ahí, entonces le dice que Dios anda buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, una adoración consciente, firme, sin tabú, sin ninguna otra idea, sino una adoración que el hombre está consciente, la persona está consciente que está adorando de una manera eficaz a Dios. Y esa mujer después, cuando ella entiende, porque dice primero, me parece que tú eres profeta, y después Jesús le dice, ve a buscar, a llamar a tu marido, y ella le dice, no tengo. Ciertamente has dicho la verdad, dice Jesús, y entonces ella va y le comparte la noticia a todo su pueblo, y allá vienen los varones y oyen a Jesús, se convierten a Jesús. Esos varones dicen, ya no creemos solamente por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y oído. Entonces esta historia es muy edificante, y es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Por eso el estilo de vida, mis hermanos, el estilo de vida debe ser a la manera de Dios, a la forma de Dios, porque Él en su plan de salvarnos, Él quiere que nosotros seamos transmisores, seamos comunicadores de su nombre. Y cuando esto hacemos, nos mantenemos vivos. Algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor. Él va a seguir trabajando. Porque Pablo a los filipenses les dice, en el primer capítulo, versículo 6, dice que Dios comenzó su obra en usted. Y Él la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. ¿Qué significa eso? Quiere decir que recibiste a Cristo Jesús, entonces ahora Él te va a llevar en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de modo que puedas entender perfectamente su obra en ti. Ese momento en que nos encontramos, Él lo va a perfeccionar.
Entonces, en ese tiempo, en ese proceso, necesitamos nosotros comunicar el nombre del Señor. Porque cuando usted comunica el nombre del Señor, si usted lo hace, es porque está vivo. Vivo, espiritualmente hablando. Su fe está viva. Entonces, lo que tenemos aquí, hermanos, aquí en este versículo 19, les dije hace unos momentos, algo va a hacer el Señor, algo va a hacer, porque lo hizo con la iglesia. La iglesia de Jerusalén, si ustedes recuerdan, en la primera predicación del apóstol Pedro, creyeron 3,000. Creyeron 3,000 se añadieron a la iglesia. Pero en otra predicación del apóstol, creyeron 5,000. Y entre los judíos se cuentan los varones. Entonces, 3 más 5, 8,000. Pero si contamos o incluimos a las mujeres, esto se duplica o se triplica. Y ya puedo tratar de visualizar que había mucho gozo, mucha paz en Jerusalén. El tema, la plática entre el pueblo, entre la nación, era Jesús. Entre ellos era cantar, era orar, era estar juntos, comer juntos, estar disfrutando de lo que Cristo Jesús había hecho de sus vidas. Estaban sumamente cómodos. Pero el plan de Dios es que se extendiera su nombre. Y se suscita entonces ahí una persecución. Y muchos tienen que salir de su tierra. Porque el Evangelio, lo que dijo el Señor Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que el Espíritu Santo hizo ahí, en esa iglesia numerosa, es que hubo persecución. Y para bien, algo que sucedió con la iglesia es que ellos habían asimilado muy bien la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en sus corazones. Estaban sumamente convencidos acerca de la decisión que habían tomado de recibir a Jesús. En ese tiempo, Dios los había preparado. Preparó a los 11 discípulos y se agregó Matías. Y después los 7, ahí está Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Nicolás, ahí están ellos. Hombres temerosos, hombres llenos del Espíritu Santo. La iglesia está preparada, la iglesia está capacitada. Los que recibieron a Cristo Jesús están bien afirmados en su nombre. Saben en quién creyeron. Y esos cristianos están dispuestos a darlo todo. No importa la circunstancia, los tiempos, persecuciones, aflicciones, no importa. Ellos están sumamente preparados. Y nosotros también lo debemos estar. Usted debe estar bien afirmado en Cristo. Porque lo que tenemos aquí en el versículo 19 dice así: los que habían sido, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, en la parte norte, y se fueron a Chipre, del otro lado.
del otro lado del Mediterráneo. Y Antioquía de Siria, en la parte norte, se fueron. ¿Y qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían? No hablando a nadie en la palabra, sino solo, ¿a quién? A judíos. Pero estos que fueron esparcidos por causa de la persecución y se trasladaron al norte, a otras naciones, a otros estados, llevaban bien impregnado el nombre de Jesús en sus corazones. De modo que hacían lo que dijo Pedro. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro cuando los sacerdotes les amenazaron y que en ninguna forma hablaron en el nombre de Jesús? ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Este hombre, varón lleno del Espíritu Santo, él dijo: no podemos dejar de hablar o de decir lo que hemos visto y oído. Y así era cada cristiano. Estos que fueron perseguidos y tuvieron que salir de su tierra, se establecieron en estas ciudades, y lo que ellos hacían era predicar el nombre de Jesús. Eso quiere decir que estaban sumamente contentos, satisfechos, muy satisfechos de tener a Cristo en su corazón. De verdad, cuando usted está convencido que Cristo es su Señor y que Él le ha satisfacido en todos los sentidos y que su vida espiritual, eso es lo que importa, hay mucho gozo y mucha paz. Y todo lo demás, como dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué, hermanos? Se añade. El trabajo se hace con gozo, la familia se trata con arte, al prójimo se le trata con cordialidad, porque el Evangelio lo ha llenado todo. El Evangelio ha satisfacido el corazón, ha satisfacido la mente, y lo único que importa es llenarse del Señor cada día a través de su palabra. Esto es lo que había aquí en estos hombres. Aunque estos, todavía con sus principios judíos, hablaban solamente a sus compatriotas. Pero algo sucede ahí. Me llama mucho la atención lo que sucede ahí en el versículo 20. Leemos. Dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense bien. Otros entendieron que no solamente a sus compatriotas, sino entendieron que también los gentiles, también aquellos que no eran judíos, tenían oportunidad. Y lo hicieron con mucho gozo. Pero mire dónde radica. ¿Dónde está el principio? El principio es el convencimiento, la asimilación de que Cristo es suficiente en nuestra vida. Debes entender que nada ni nadie puede satisfacer tu corazón, tu mente, sino solamente Cristo. Con todo respeto, el dinero no alcanza, pero a veces el dinero estorba. El trabajo es una bendición del Señor, pero el trabajo nos puede esclavizar. Todo debe estar centrado en el Señor, porque solo el Señor satisface el corazón. Y cuando se predica su nombre,
hay gozo. Hay gozo. Y usted se puede ver en la necesidad de prepararse, de estudiar, porque cuando usted le habla a una persona, la persona le hace preguntas y ahora ¿cómo le hago? Entonces usted empieza a prepararse. Lo que podemos ver aquí, hermanos, lo que podemos ver aquí entonces, cuando estas personas que estaban convencidos que Cristo era suficiente y que había que predicar su nombre, había que anunciar su nombre en estos lugares, por ejemplo en Cirene, en Chipre, en Cirene, en Antioquía, cuando ellos van conscientemente de que van en el nombre del Señor y que Él es el que los respalda, porque es lo que tenemos que saber, que cuando hablamos del nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo nos respalda. Él nos respalda. Dijo una vez el Señor a sus discípulos: cuando ustedes sean tomados y llevados a la cárcel, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les recordará, les ayudará para que hablen. Así dice el Señor. Entonces, cuando usted y yo nos proponemos anunciar su nombre y lo hacemos para la gloria de su nombre, Él nos respalda. Porque dice aquí el versículo 20: cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. ¿Y qué dice ahí, hermanos? El versículo 21: y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. De esto, hermanos, no es necesario discutir. No es necesario ampliar. Sencillamente que usted está convencido que Cristo es su Señor y usted tiene toda la intención y es intencional para hablar el nombre del Señor, Él ya está ahí. Él ya está ahí. Ya le está respaldando. Más adelante vamos a ver cuando Pablo está en peligro de muerte, porque apeló para estar con el César, y el Espíritu Santo le dice a Pablo, el apóstol: habla y no calles, no tengas miedo, habla. Y algo que sucedió aquí dice: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Fíjense bien, la gente hablaba y más adelante vamos a ver ahí que se establece una iglesia, y una iglesia muy fuerte, la iglesia de Antioquía. Para adelantar un poquito, en el capítulo 13 vamos a ver en la iglesia de Antioquía. ¿Qué pasó en la iglesia de Antioquía? Aunque lo vamos a ver después. Pero ¿qué sucedió ahí, hermanos? Veamos. Dice así: había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo. ¿Quién dijo, hermanos? ¿Qué dijo? Así dijo el Espíritu Santo.
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Dónde sucedió esto, hermanos? ¿Dónde sucedió? En la iglesia de Antioquía. Un pueblo gentil, un pueblo no judío. Se sembró el evangelio. Por eso digo que cuando usted habla, cuando usted comparte, siempre va a haber cosecha. Siempre hay personas esperando escuchar el evangelio, porque el evangelio en su definición es buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación para el hombre perdido. Esa es la definición del evangelio. Entonces, siempre que se hable, siempre que se predica, dice, en la Escritura dice que todo lo que se hace en el Señor no es en vano. Todo lo que se hace en su nombre no queda en el vacío. No se echa en un costal sin fondo. Siempre, dice la palabra del Señor, va a germinar, va a dar fruto en el corazón del hombre. Entonces, cuando se anuncia el nombre del Señor, Él lo respalda. Él lo respalda. Por eso dijimos al inicio, por eso nuestro estilo de vida o nuestra forma de vivir debe ser el estilo de Dios. Hay por ahí una filosofía cristiana que dice que el evangelismo debe ser un estilo de vida. O sea, usted si va al norte, al sur, o al este o al oeste del país o de su estado, usted lo que debe hacer, lo que nosotros debemos hacer, es predicar el nombre del Señor. Es hablar del nombre del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Porque estos hombres aquí, esto hicieron. Hablaron y la gente creyó. Y se estableció, hay una iglesia misionera. Y nosotros debemos ser una iglesia misionera. Usted debe prepararse, usted debe capacitarse, usted debe leer las Escrituras, debemos orar. Porque debemos proclamar el nombre del Señor. Por eso debemos nosotros cambiar nuestras actitudes con respecto al evangelio. Debemos ser moldeables en las manos del Señor. Y nuestra vida debe ser un estilo del Señor. Así debe ser. En otra parte, hermanos, ya vimos que al proclamar su nombre, Él respalda. No hay cosa mejor que tener el respaldo de Dios. Me gusta mucho eso. Y Pablo lo dice en los Colosenses. Dice, por eso trabajo luchando, enseñando a todo hombre, presentando a Cristo a todo hombre. Y lo hago en el poder de Dios que actúa en mí. Y el apóstol no está presentando ahí ninguna duda, sino una completa seguridad de que va en el nombre del Señor. Entonces no tenga miedo. Usted no tenga miedo. Del poder es el Señor. De Él es la palabra. Y Él es el que convence a las personas. Él es el que nos capacita. Lo que podemos entender aquí es que toda la gente necesita del Evangelio. Vamos a leer el versículo 22, 23 y 24. Vamos a ver la otra parte. ¿Leemos? Por favor, pónganse de pie.
Leemos. Llegó la noticia de estas cosas, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. La predicación del Evangelio, cuando se comparte, produce crecimiento, pero también produce gozo. Y algo muy bonito aquí, hermanos, algo muy bonito. La iglesia madre es la iglesia de Jerusalén, a donde se convirtieron los miles, a donde se prepararon los miles de discípulos, y estos salieron esparcidos en diferentes partes de los continentes, y aquí se nombran estos lugares como Antioquía, como Chipre, como Fenicia. Antioquía recibieron la palabra del Señor, como dice aquí, gran número creyó, ahí en el versículo 21, gran número creyó. Pero esta noticia llega a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén. Y esto se entabla ahí un gozo inefable, porque otros han sido salvos, otros han conocido el Evangelio. Quizá algunos familiares, amigos de los judíos, y de ahí amigos de los amigos, creyeron. En donde podemos ver que el Señor respalda su obra. El Espíritu Santo allí está intercediendo, está abogando para que la gente crea. Y le está usando a usted. Porque así usó a estas personas. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo le van a poner a su hijo? ¿O a su nieto? ¿Qué nombre va a llevar? Bernabé. Y aquí está Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación. Este varón, un hombre de Dios. Un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Recuerden que cuando Pablo le tenían miedo, cuando se convirtió y se acercó allí a los discípulos, allí en Jerusalén, y se acercaba a los apóstoles, allí en Damasco se acercaba a los discípulos dicen, no, pues este tiene cara de malo. Y entonces se apartaban, y Bernabé los presentó. Y Bernabé los llevó ante los apóstoles, ante Pedro y Juan. Y Pablo predicaba el nombre del Señor. Pero este trabajo fue de Bernabé. Por eso usted y yo debemos ser un cuidador de nuestros hermanos, un cuidador de los nuevos creyentes, porque una vez más aparece este hombre aquí. Hijo de consolación. ¿Y dónde está Bernabé? ¿Dónde está Bernabé? Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué? Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿Dónde está Bernabé? En Jerusalén. No hay duda que está bien ocupado enseñando a los nuevos creyentes. Hablando de Jesús, enseñando de Jesús. Que los nuevos creyentes echen raíces. Que estén bien firmes en su fe. Eso está haciendo Bernabé. ¿Y qué mejor? Este hombre, lleno del Espíritu Santo, lo tomaron y lo enviaron. ¿A dónde?
a Antioquía. Y cuando llegó a Antioquía, vio lo que vio Bernabé fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios en esas personas que anteriormente estaban ajenos a la promesa de Dios. Vio la gracia. La gracia de Dios quiere decir misericordia, quiere decir bondad, quiere decir amor. La dicha de Dios se derramó allí en la gente de Antioquía y era manifiesto, porque la gente ahora cantaba a Dios. Ya no le cantaba al mundo que la vida no vale nada. Ahora le canta a Dios. Dejaron su paganismo, dejaron sus dioses, esa idolatría, y se volvieron a Cristo Jesús. Y ahora esa gente necesita educación. Pero el crecimiento produce ¿qué? Gozo. Produce gozo. El sembrar el evangelio produce crecimiento. Y se une crecimiento con gozo. Y empieza a haber ahí problemas, pero problemas buenos. Buenos problemas. ¿Cuáles son los buenos problemas? Que ahora hay necesidad de educar, de enseñar a los nuevos creyentes. Y allí está Bernabé. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que como iglesia alguna persona cree y usted ya está ahí? Hombre, mujer, lleno del Espíritu Santo, dispuesto, disponible para enseñar el nombre del Señor a aquella persona. Necesitamos gente como Bernabé, porque hay gozo, hay gozo. Y le decía hace unos días a unos hermanos que al nuevo creyente se le instruye, se le cuida, se le trata como cuando nació su bebé. Cuando nació su bebé, aquí lo tenía en sus brazos y quería comer, le daba alimento. Y cuando se necesitaba asearse, usted lo aseaba. Y se enfermaba, usted lo curaba. No importa la deuda o en ocasiones se endeudaba, pero usted daba atención a ese bebé. Hasta que crece. Y aún ya creció y usted todavía le tiene preparado una herencia a su bebé. Trabaja, se afana y lo que usted tiene es para sus hijos. Así debe ser educado el nuevo creyente. Cuidarlo, porque las filosofías de este mundo y las acechanzas del enemigo allí están para acabar a ese nuevo creyente. Y ahí está Bernabé. Y vio la gracia de Dios. Y entonces empieza Bernabé diciendo y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál es la finalidad entonces cuando una persona recibe a Cristo Jesús? Que permanezca ¿qué? Fiel. Pero ese es nuestro trabajo, porque nosotros le vamos a enseñar cómo seguir a Jesús. Por eso es necesario que usted ore, que la persona le vea orar, que usted lea y que conozca las Escrituras, y el que le está oyendo, que vea que usted conoce las Escrituras, que usted sigue fielmente al Señor, y que usted asiste a su iglesia, asiste a su congregación, y usted dice, véngase, lo llevo a mi iglesia para que ahí disfrutemos de ese ambiente, aprendamos más acerca del Señor. Es importante congregarse. Y ahí está Bernabé. Entonces, el crecimiento produce gozo y se amplía la enseñanza, se da la enseñanza, se afirma el discipulado. El Espíritu Santo usa a los hombres bien dispuestos para compartir el nombre del Señor, para educar al nuevo creyente.
Vamos a leer la otra, versículos 28, 25 y 26. ¿Leemos, hermanos? Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos por primera vez. Se dio cuenta Bernabé que no podía solo, pero ahí había un hombre que él había preparado. ¿Quién era? Saulo. Hicieron equipo y tomaron la decisión de quedarse ahí un año. ¿Para qué? Para firmar a la nueva iglesia. Hay que dedicar tiempo, hermanos. Hay que dedicar tiempo. Dedicar tiempo para educar al nuevo convertido es de suma importancia. O a la nueva congregación. Hay que buscar un compañero. Las hermanas, una compañera. Vamos a hacer este trabajo. Compartir el nombre del Señor. Y miren cómo aprende la iglesia, hermanos. ¿Cómo aprende la iglesia? Ahí tenemos a Saulo, ahí tenemos a Bernabé, dedicados a la educación, dedicados a la enseñanza. Hablar de santidad, hablar de consagración, hablar de fe, hablar de gracia, de la gracia de Dios, hablar de la resurrección de Jesucristo, de la ascensión, de la segunda venida de Cristo, hablar, enseñar que se bauticen los nuevos creyentes. Eso es, no está incluido aquí, pero esto es lo que hicieron Bernabé y Saulo. Los educaron bien, que después ya leímos en el capítulo 13 lo que pasó con la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver los últimos versículos de este párrafo. Les invito a ponerse de pie. Y vamos a leer versículo 27, 28 hasta 30. Vamos a leer. Y dice así, hermanos: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y Saulo. Pueden sentarse, mis hijos. Miren, cuando predicamos el Evangelio, ya dijimos que va a haber cosecha, porque la ley de la siembra no falla, hermanos. La ley de la siembra no falla. Se siembra el Evangelio, y aquí lo que tanto estos hermanos que predicaron en Chipre, en Antioquía, en Fenicia, se levantaron iglesias, y aquí está Antioquía. Y esta iglesia, esta obra nueva creció y se hizo una iglesia muy fuerte, una iglesia misionera, de tal manera que ellos ahora saben de la necesidad que tienen ahí los de Jerusalén y comparten, participan en la necesidad de los otros. Este es el resultado, esta es la consecuencia. Bonito es que usted ya creyó y ahora comparte para las necesidades de otros. Entonces,
Ellos están en Antioquía, una iglesia que ha florecido, pero se viene una hambruna y ahí está. Podemos ver entonces que el Evangelio transforma la vida de las personas y cambia su forma de pensar, su forma de vivir. Y no solamente la persona, sino la familia. Y empieza a participar en las necesidades de los demás. Así como dijo Jesús, la mies es mucha, los obreros pocos. Orad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. La iglesia ya creció, ya floreció, y ahora ellos son un punto de apoyo bien importante a la iglesia de Judea, a la iglesia de Jerusalén. Entonces, podemos ver aquí, el cristiano no es pasivo. El cristiano no está quieto. Participa en la predicación del Evangelio, pero también participa para los demás, las necesidades de otros. Y en lo que podemos ver entonces, esta iglesia es una iglesia viva. Y el propósito que tiene es predicar, es anunciar el nombre del Señor. Lo hacen para la gloria del Señor. Lo hacen para la gloria del Señor. Entonces, termino así, hermanos. Estos hombres que fueron esparcidos por la persecución y se fueron a diferentes partes de los continentes, se establecieron en diferentes ciudades, lo que ellos hacían era predicar el Evangelio. Y es la misma dinámica que nosotros debemos adoptar. Si usted se va a la Ciudad de México, si usted se va al norte, si usted se va acá por el sureste, Chiapas, Campeche, por allá se va, o se va acá por el poniente, por la costa, a donde quiera que vaya, lo que tenemos que hacer es anunciar el nombre del Señor y establecer iglesias. Hay que establecer iglesias, que el nombre del Señor sea conocido. Y usted que ya recibió a Cristo, que tiene poco de haber recibido a Cristo, le invito a caminar con el Señor, a afirmarse, porque Dios quiere usar la vida de usted para que su familia, para que otros, sus amigos, crean en Jesús. El instrumento es usted. El Señor ya le rescató. Ya no vuelva a sus caminos antiguos. Ya no viva, ya no lleve, ya no vaya usted a su vida pasada. Ya no. Le invito a caminar con el Señor. Y usted, mi hermano, les invito para que estemos firmes en el Señor. Y como iglesia seamos proclamadores de su nombre. Que a través de nosotros el nombre del Señor sea exaltado. Y como dice Filipenses, el apóstol a los filipenses, que el nombre del Señor sea conocido y delante de él se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra para gloria del Señor. Yo les invito. Que nuestra vida sea un estilo de vida en la forma de nuestro Dios. Caminemos delante de Él. Les invito a ponerse de pie. Y si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo Jesús, le invito
Le invito a recibir a Jesús en su corazón, porque solo Jesucristo, solo Él, tiene el poder para transformar su vida, cambiar su corazón, limpiar, purificar su vida, lavar sus pecados, cambiar sus pensamientos y darle vida eterna, satisfacer su mente. Solo Él, porque ya hemos visto que en este mundo nada satisface. Cuando tenemos a Cristo, todo está hecho. Y yo le invito a ser una persona no ha recibido a Jesús, le invito, recíbalo, porque es necesario. Oremos. Oremos. Por otra parte, consagre usted su vida al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por llegar a mi corazón. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Ahora entiendo por tu palabra que soy un instrumento en tus manos. Y aquí estoy, Señor, bien dispuesto, disponible para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por llegar a nuestro corazón. Y gracias por conducirnos, llevarnos a un crecimiento a través de tu palabra. Por usar a los hermanos, por usar tu palabra. Espíritu Santo, por interceder por nosotros. Muchas gracias. Pero también sabemos, también vemos que tú quieres que seamos un instrumento útil en tus manos. Quieres usar nuestra vida, quieres usar nuestros dones, quieres usar para que tu nombre sea conocido. Y te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros y llevemos a cabo esta tu voluntad, de darte a conocer en palabra, en persona, por nuestra presencia en todo lugar, dar a conocer el nombre de nuestro Salvador. Guíanos, bendícenos, tu Espíritu Santo sea con nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras maldades, y que cada uno esté dispuesto, disponible en tus manos, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse.